Bueno, yo soy María Fernanda Bradley Avesilla, tengo 47 años, nací en Argentina, en la ciudad de Rosario. Y bueno, mi familia se quedó ahí, hace mucho tiempo que estoy aquí, hace casi 18 años. Tengo mis padres, mis hermanos que son 3 y bueno, desde hace poquito tengo 4 sobrinos. Y luego la familia que he formado aquí está José, Pedro que es mi hijo y mi suegro, José María y Isabel. Mis padres son Quique y Eugenia, que para mí son lo mejor. Tengo mis hermanos que son Mele, Belén y Matías. Y bueno, somos una familia típicamente normal, de clase media, muy trabajadora. Y bueno, y la venida aquí fue un poco así conflictiva al principio, pero bueno, luego salió todo bien. Y bueno, y hemos formado también la familia aquí. Siempre tengo apoyo de ellos, hablamos constantemente, es como que somos una familia muy unida y muy apegada. Bueno, yo antiguamente cuando trabajaba en Argentina, trabajaba de team leader, era jefa de un equipo de ventas de telecomunicaciones y ahí estuve bastantes años hasta venir a España. Cuando vine a España estuve un tiempo sin trabajar hasta que me adapté, me acoplé, porque estuvimos un tiempo en Valencia, luego vinimos a Castellón, bueno, nos costó un poco adaptarnos y luego seguí trabajando más o menos en la misma línea. Fui jefa de ventas, jefa de formación, bueno, siempre estuve formadora a nivel nacional, hasta que bueno, fui madre y cambió un poco todo, la experiencia. Y bueno, y luego empecé con mi trabajo que amo actualmente, que es lo de ser profe de pilates. Nosotros hemos tenido una figura muy, muy fuerte, una mujer súper, súper fuerte, que fue mi abuela María. Y gracias a mi abuela María, todas las que vinimos debajo de ella, aprendimos a cuidar. De hecho, es una figura muy fuerte. Falleció hace 22 años, si no me equivoco, y siempre, siempre, siempre está presente. Pero de hecho, siempre se habla de María como número 1 en cuidado, número 1 en cariño, en amor, en sacrificio. Ella fue la que, a partir de María, todas las demás, mi tía María Susana, mi mamá que es Eugenia, mis hermanas, mi prima María Noel, todas hemos mamado lo que, digamos, de mi abuela. Se sacaba la comida de la boca literalmente para dárnosla, o sea, fue una mujer muy, muy sacrificada y ha cuidado de todos. Primero, es como que esta entrevista tendría que ser para mi abuela. Mi abuela se casó bastante mayor para la época, o sea, estamos hablando en los años 55, se casó casi con 40 años. Era como la solterona, ¿no? En esa época era bastante fuerte. Entonces, ella primero cuidó de sus padres, luego cuidó de sus hermanos, y era la típica tía, ¿no? Siempre fue la tía, cuidaba a sus sobrinos, ayudaba a sus cuñadas, siempre estuvo muy vinculada a cuidar. Hasta que fue madre y bueno, tuvo que cuidar de sus hijas y también de un marido, bueno, que tenía algunos problemas de enfermedad mental y también tuvo que hacerse cargo de algunas situaciones feas y bueno, de maltrato y cosas así, y también cargo de todo lo que venía atrás, de sus hijas, luego vinimos nosotras, las nietas, luego vinieron los nietos. Hablo de nietas mujeres, mi hermana y yo, y luego vinieron todos los demás que son más pequeños. Trabajaba fuera de casa. El hermano de mi abuela tenía como una rectificadora de motores de coches y trabajaba para su hermano, o sea, le ayudaba. Aparte trabajaba dentro de su casa, porque también tenía que comprar, limpiar, cocinar, cuidarnos a nosotras cuando éramos pequeñas. La verdad que fue muy, muy sacrificada. Era una señora chiquitina de tamaño, tenía una cifosis muy marcada, muy así, pero ahí donde la veías, que a lo mejor la veías endeble y como muy frágil, yo creo que era la mujer más fuerte del mundo para nosotras. Yo creo que en la niñez ni en la vejez, son como las dos partes de la vida, ¿no? El comienzo y el final, que necesitamos que nos cuiden. A ver, a mí me costó mucho ser madre, mucho, mucho. He tenido una operación grande de útero, bueno, me han pasado 1000 cosas. He tenido un aborto, bueno, me han pasado muchas, muchas cosas. Para mí ser madre de Pedro fue como lo número 1 y es lo número 1 en mi vida. Cambió un montón, o sea, cambió todo. Es como que fue el antes y el después, como antes de Pedro, después de Pedro, ¿no? Antes de la madre de Pedro me cambió todo. Me cambió hasta el punto de cambiar de trabajo, cambiar de un montón de cosas. Siempre se renuncia. Cuando se cuida, como hablamos aquella vez, ¿no? Cuando se cuida, se renuncia, porque tienes que renunciar o tiempo o dinero, porque a lo mejor también necesitas que alguien te cuide de tu hijo. Yo creo que se renuncia siempre. A pesar de que lo hagas con amor, siempre se renuncia. Yo es como que abandoné mucho, abandoné lo que es el trabajo, abandoné también la pareja, abandonas
todo, amistades, abandona un poco todo, hasta que el nene tuvo un par de años más, ¿no? Y luego como que se retoma todo, pero sí que al principio yo creo que aparqué todo así de lado. Hay mujeres que siguen con su vida adelante igual, y otras que sacrifican cosas, y otras que a lo mejor sacrifican siempre, otras que sacrifican menos. Yo creo que es muchas veces social. Es personal en el momento que asumes y admites que necesitas hacerlo, pero muchas veces también es social, como que no tienes apoyo en muchos casos, no tienes manera de conciliar, entonces tienes que buscarte la vida por otros lugares. Yo creo que hay dos factores: el personal, que es la decisión que tú tomas, que muchas veces es una decisión forzada, porque a lo mejor tú quieres seguir adelante y no puedes, y la parte social, que lo tienes que hacer. Vale, sentimos culpa por eso, porque la mujer tiene que ser perfecta, o sea, tienes que tener tu casa súper ordenada, súper limpia. Yo eso no lo tengo, por ejemplo. No me gusta ser ama de casa, y sientes culpa cuando tienes que dejar al nene en la guardería o tienes que dejar al nene con una chica que te lo cuide. Yo cuando volví a trabajar, el nene tenía 4 meses, porque antiguamente no te daban más que 16 semanas. Entonces lo dejé con una chica, y como no me fiaba de esa chica mucho, ni de mí ni de nadie, vinieron mis suegros ese día y fue horrible ir a trabajar, fue muy feo. A cada rato mandaba mensajes, no sé, como que estaba agobiada y decía, ay. Luego fue todo súper bien, porque fue ese primer día, luego la chica encantadorísima, estuvo con él un tiempo, luego vino otra chica argentina que yo conocía y estuvo un montón de meses con él. Ya ahí como que me relajé, pero los primeros meses fueron muy duros. Y aparte era volver corriendo, lo que me preguntaste antes, no tener tiempo ni siquiera de ir a la peluquería o ir a comprarte una crema o ir a tomarte un café, porque era, salgo a las 3 y 1 minuto corriendo a darle la teta, porque tomaba teta al nene, corriendo. Y era muy sacrificado. Pero la culpa nos acompaña, creo que en todas las etapas de nuestra vida. A mí a día de hoy me pasa esto, hoy tengo que ir a trabajar más horas y estoy pensando, uy, tendría que estar con él. No como que quiero estar con él, no es tendría, no una obligación, es quiero estar con él o quiero irme a tomar, no sé, una merienda con él. Son cosas que pasan, pero claro, también tienes que trabajar porque necesitas de manera económica y necesitas también de manera de sentirte realizada y de ser mujer, ¿no? Que no, al menos en el círculo que yo me rodeo ha cambiado. Tenemos un poco más de libertad a pesar de la culpa, ¿no? A pesar de que tengas el estigma de la culpa. Hay un poco más de libertad. El hombre también se incluye más, al menos en nuestro círculo, en la crianza del niño. Al menos mi marido me apoya, ayuda, colabora, somos como a la par. En la etapa de mi abuela no, era mi abuela y mi abuelo hacía la suya. Como abuelo fue una pasada, como madre, como padre ahí, como marido no, o sea, como abuelo sí que fue una pasada, pero no, el hombre no estaba tan incluido o no se incluía en la crianza. A día de hoy, y te hago hincapié en el círculo porque sé que hay mujeres que lo pasan mal y a día de hoy sufren un montón, pero nosotras, por suerte sí, es como más equitativo todo. Yo cuando fui madre me sentía muy sola, como me sentía sola. De hecho, mi mamá vino a estar conmigo y el día que se fue mi mamá, que el nene tenía tenía 1 mes casi, estuve toda la tarde mientras José la llevaba al aeropuerto llorando y sentía esa sensación de ¿y ahora qué hago con este bebé? O sea, ¿no? ¿Qué hago con todo esto? Que me parecía muy difícil. Por suerte, cuando el nene empezó el cole y empezamos a vincularnos con más gente, he formado la red de gente que es sus amiguitos del cole, pero también por otro lado tenía mis amigas, un par de amigas que para mí siempre han sido súper importantes, bueno, que son Marisol, Ana, gente muy cercana a mí, y luego están todas las mamás del cole que somos amigas y que nos cuidamos un montón y nos ayudamos. Pero al principio fue muy duro, fue soledad, sentirte sola. Yo no tenía miedo del bebé, era de él, tenía miedo de mí como no saber qué hacer. Tiene fiebre, ¿qué hago? Le duele la barriga, ¿qué hago? Tengo que ir al baño, no lo puedo dejar sola. Nota esa situación de, o ahora cómo hago, lo saco, no sé, toda esa situación. Para mí la palabra es desgarrador, o sea, para mí fue desgarradora la separación
de mi madre y de José cuando tuvo que volver a trabajar también. Y era en plan, ¿y ahora qué hago? Entonces me había puesto como una rutina. A las 10 lo saco a pasear porque hacía calor y a las 7 lo saco a pasear, pero era sola, era sensación de soledad. Bueno, y a colación también de lo que ocurrió recién con el tema de ser extranjera, es muy, muy duro el poder hacer como, no la red, pero sino sentirte integrada, ser madre sin tu familia, con tu familia lejos, es muy duro. Y a nivel sociedad creo que no se habla tanto de la madre extranjera, no por llamarlo así. De extranjera me refiero también no que sea argentina, que sea rumana, que sea peruana, sino que también puede ser de otra provincia, puedes venir de Madrid. Creo que es la parte más difícil de la maternidad, a pesar de que luego sales adelante. Claro, no te queda otra. No te queda otra. Esto es todo lo negativo, pero ¿y lo positivo? Hablemos en Todo, positivo. para mí, como dije antes, mi hijo lo es todo. Es compañía, es risas, es todo, es, no sé, como que me aportó mucho, mucho a mi vida. A nivel madre no lo cambiaría por nada en el mundo, pero por nada. Como lo más importante de mi vida es ser madre. A mí me pasó eso el día, no tiene nada que ver con la maternidad, que me tenía que ir a comprar el vestido de novia, sola. Ay no, yo ese día lloré, pero ¡guau! Y me acompañó mi amiga Marisol. Pero claro, mi amiga acababa, bueno, tiene una implicación maternal, acababa de parir, estaba dando pecho y me dijo, tengo 1 hora 45 entre teta y teta, porque vive lejos. Vamos y vemos el vestido. Y yo, ay, para mí fue muy fea esa situación, porque era, claro, no tengo a mi madre o a mi hermana, ¿no? O a mis hermanas que me acompañan, o a mi prima, a mi tía, que somos muy, ahora luego te contaré, somos muy apegadas. Entonces yo, ay, lloraba y digo, bueno, y creo que me elegí un vestido, en plan, me gusta, pero y agradecí siempre eternamente a mi amiga que me acompañara, pero era duro ir sola a comprarse el vestido. Sí, para mí lo más importante es eso, una vez que lograste formar tu red, también cuidar de las que forman tu red. Amigas, mamás del cole, vecinas, bueno, yo como conté no tengo muchos vecinos, pero me refiero a ese círculo que tienes, también cuidarlo, porque a lo mejor el día de mañana una puede estar mal y necesita que le cuides al hijo, o que le vayas a comprar un remedio de la farmacia, o que tengas, no sé, algo, o que simplemente una llamada, un mensaje, un WhatsApp de ¿cómo estás? ¿Te encuentras bien? Para mí es súper importante la solidaridad, porque hoy puede ser tú la que lo necesita, pero mañana puede ser la otra. Entonces, no hacer la vista gorda, bueno, no hacerte la loca. Y más cuando tienes cariño por esa persona, es como más fuerte todavía. No sé, para mí es súper importante el valor sentimental, no un valor monetario, porque lo haces de corazón. Para mí eso es lo más importante. Y también confiar en la persona a la que le dejas a tu hijo, ¿no? Para mí eso también es súper importante. Cuando el nene era pequeñito, no iba a confiar en cualquier persona, o sea, como que tenía como una implicación más de la ansiedad esa de decir, uy, ¿con quién lo dejo? Con no sé qué. Entonces, es ser solidario y también confiar. Tú le confías lo más importante de tu vida a otra mujer. En parte es eso. Nosotros tenemos la suerte, pero impresionante, y se merece que la nombre a Inés, que le cuida a Pedro desde los 3 años, y es nuestra amiga, es nuestra familia. Empezó cuidándolo de chiquito, y era una transacción, ¿no? Te lo cuido, te pago, no sé qué. Ahora todo lo contrario, ahora no, es como familia. Y eso también está bueno, y hemos confiado al niño a una persona que no conocíamos. Entonces yo creo que también, y el día de mañana cuando ella tenga un hijo se lo cuidaré, ¿no? Pero me refiero, o le ayudaré. Es eso, es un ida y vuelta, no solamente te confío y te pago, no, es también eso, o no te pago. Es crear un vínculo fuerte, y para mí, aparte de la palabra solidaridad, es también confiar. Confiar en que tu hijo va a estar bien con esa mamá, o con esa amiga, o con esa persona. A lo mejor antiguamente sí que era la mujer hacía, y el hombre trabajaba, llegaba, lo digo porque lo vi con mi abuelo, tenía que estar la comida puesta a las 12, no sé qué, todos los horarios. Pero también a nivel nosotras, que es más moderno, ¿no? También hay veces que comemos terreno y no dejamos que se impliquen porque pensamos que no lo van a saber hacer bien, que nosotras lo hacemos mejor, y hay que dejar que se impliquen, porque luego nos quejamos que no se implican. No, pero por ejemplo, cuando son bebés, necesitas el espacio de
tengo que dormir un rato, me tengo que bañar, tengo que ir a comprar. Entonces yo creo que muchas mujeres no damos paso a que la otra persona se implique. No, discriminación así abiertamente, a lo mejor así en tu cara no, pero sí que cuando trabajaba en la empresa que trabajaba antes, que era jefa de formación a nivel nacional, la persona que era mi superior sí que me dijo, sí, me sentí súper mal ahí, en plan, bueno, tú estás embarazada, no lo vas a poder hacer. Y yo le dije, yo lo voy a hacer igual. Sí que es verdad que luego me las vi un poco cuando el nene era muy chiquito porque sufrí mucho, pero sí que viví una situación de, no lo vas a poder hacer, que lo haga la otra. Y yo dije, no, la otra no lo va a hacer, lo voy a hacer. Ya soy una persona muy responsable, muy orgullosa y que lo tengo que hacer, lo tengo que hacer. Pero sí que me sentí discriminada. Luego cuando el nene nació, de vuelta, era un hombre esta persona, ¿no? En plan, ¿qué no lo puedes hacer? Es que no vas a poder viajar tanto, ¿cómo vas a hacer con el nene? Y yo igualmente lo hice, lo intenté hacer, pero lo pasé mal. A día de hoy, montones de mujeres que no pueden hacer un montón de cosas porque no puede, o por los horarios del marido, o por ella misma, que nos anima. Muchas nos animan y es muy duro. Sí, yo esa discriminación la viví. Y luego lo de la culpa, ¿no? Tengo una hora libre. A ver, yo trabajo con mujeres todo el tiempo y te das cuenta que cuando son un poco más mayores a lo mejor se liberan, pero la gente de nuestra edad a lo mejor es que no puedo ir a hacer pilates porque tengo el niño. No, tráete el niño, haz cosas para ti. Yo siempre les doy el mensaje de sácate una hora para ti, ¿no? Porque necesitas hacer algo para ti. O hacer gimnasia, o pintar, o dormir, o... A mí me pasa, yo no sé tener tiempo libre, yo no sé disfrutar del tiempo libre porque vivo así, siempre acelerada. Y cuando tengo un rato libre, me da culpa el ir a hacer algo, no sé. Como que hay que manejar y trabajar mucho ese tema. En nuestra generación, yo veo a las mujeres más grandes, a lo mejor les sigue costando, en nuestra generación como que lo estamos luchando, peleando el día a día, muy, muy ahí, y en las más jovencitas sí que veo como que hay un cambio, como que están más independientes, más empoderadas, más como que no sé si más fácil no lo deben tener tampoco, pero que la luchan un poco más. En la gente mayor sí que aún veo me tengo que ir a las 12 a hacerle la comida a mi marido, lo veo todos los días. O tengo libre la mañana hasta las 12 o hasta la 1 porque tengo que ir, ¿no? La palabra tengo como muy que domina la situación, tengo que. Y a lo mejor sí que se toman un tiempo, pero tienen que volver, o tienen que hacer, o tienen que cumplir. O tengo los nietos, tengo muchas que te dicen, no puedo, tengo los nietos. Nosotros llegamos a Castellón en el 2007, no conocíamos absolutamente a nadie, vivíamos aquí. Nos gustaba mucho el barrio, llegamos en marzo, no había nadie, era como una ciudad totalmente desierta y nos dio la sensación de eso, desangelada, sin gente, fría, no sé, porque hacía frío ese día. Y bueno, y nos costó muchísimo, muchísimo adaptarnos, muchísimo. Habremos estado el primer año complicados, no conocíamos a nadie, íbamos a tomar, nosotros nos gusta mucho salir, íbamos a cenar o a comer y veíamos a la gente toda en grupo, y nosotros dos así, y nos mirábamos y decíamos, no tenemos grupo, no tenemos gente, no tenemos nada, ¿no? Me refiero a nivel social, nos teníamos a nosotros, a nuestro perro, a nuestra casa, nuestros trabajos, pero nos sentíamos como muy solos. El primer año fue complicado, yo estuve sin trabajar el primer año, fue muy, muy, muy duro, y luego poco a poco, cuando empezamos a trabajar, él también se trasladó, empezamos a conocer gente, empezamos a hacer nuestra red y nuestro círculo y fue todo mucho, mucho más fácil. Y nos encanta, de hecho no nos iríamos de aquí. Pero también viene a colación de cuando conocimos gente, nos hicimos nuestro grupo de amigos y desde que nació el nene es todo más fácil. Hasta la Navidad es mejor desde que tenemos a Pedro. Mejor el centro está medio muerto. Para mí está bastante muerto. Si bien se hacen cosas para dinamizarlo, estaría bueno a lo mejor que haya más niños en el centro, que tengan más espacio los niños para jugar, que tengan más amplitud, no sé, que haya más cosas para los niños a lo mejor. Yo agregaría eso, que a la mujer inmigrante a lo mejor no se le da un espacio a nivel, a ver, lo que yo siento, a lo mejor me estoy equivocando, me puedo equivocar, a nivel sociedad no se le da un espacio, las mujeres inmigrantes somos muy valientes, hemos dejado muchas cosas, hay gente que deja todo, gente que deja mucho, gente que deja algo. Bueno, yo siento que dejé muchísimo, si bien aquí formé mi familia y todo bien, pero es muy complicado
y es muy, muy necesario que tengamos un espacio, porque podemos aportar mucho, tenemos mucha fuerza interna, tenemos como garra, tenemos fuego, no sé cómo decirte, como yo siento que tiene mucho, mucho, mucho valor la mujer inmigrante. Somos o son mujeres que no tienen muchas veces red, que no tienen apoyo, que se sienten desesperadas o nos sentimos desesperadas porque te sientes que estás sola. Y si bien, como te decía antes, yo tengo por suerte el apoyo de mi marido, conozco mucha gente que no lo tiene. Entonces que se dejan todo y se vienen, con una mano atrás y una adelante, literalmente. Sí que es verdad que en mi entorno, las que somos inmigrantes, tenemos mucho apoyo de nuestros amigos y de nuestras parejas. Pero en general es duro, es muy, muy duro. Entonces yo creo que a nivel social habría que hacer un espacio para las que no tenemos todo eso. Primero ayudaría muchísimo visibilizar que hay un problema o una circunstancia o una situación que es, llegas, te tienes que integrar a un lugar, independientemente de lo que te dije antes, que tengas o no pareja o tengas o no amigos. Tú llegas sola, no tienes, a veces no tienes casa, no tienes ropa. Yo cuando llegué me faltaba un montón de cosas, ¿no? Te faltan cosas. No tienes tu red de amigos porque tus amigos, que eso también lo noto mucho, a lo mejor todas aquí tienen sus amigos de la primaria, secundaria, universidad. Llegas sola, como desnuda, no tienes nada. Entonces tienes que hacer de cero. O sea, tienes que empezar a conocer gente, a conocer la sociedad. Muchas tienen el problema del idioma o no el idioma o que no te sientes cómoda. Entonces yo creo que primero hay que darle visibilidad a las mujeres que venimos de afuera. Segundo, sentirnos nosotras mismas integradas y sentir que no somos una porquería o somos menos. A veces te sientes menos, sientes que eres menos que la que está al lado. Y darnos lugar, darnos voz, yo creo que es importante. A nivel mujer, todas las mujeres, pero a nivel, yo te hablo de la inmigración, es difícil. Claro, y mucha gente viene con estudios, pero no los puede convalidar, o no te sirven, o no te valen, o te tardan 8 años en convalidártelo. O sea, yo conozco muchas mujeres extranjeras que son ingenieras, conozco una que es ingeniera, conozco otra que es psicóloga, conozco abogadas, no pueden trabajar. Entonces tienen que empezar de cero y a pelearla. Y súmale que eres madre, más complicado todavía, porque también tienes que integrarte tú, o si vienes con hijos, o si luego los hijos los tienes acá, es como muy, muy complicado. Por eso para mí hay que darles luz, voz y integrar. Yo al principio cuando vine, que bueno, José lo sabe, yo me sentía como totalmente, esa gente que está totalmente no integrada, como que era de un colectivo que era mujer, inmigrante, que lo tenía todo, no tenía trabajo, me sentía totalmente fuera de la sociedad. Y luego te vas integrando, pero también te cuesta mucho, te vas buscando el camino. Luego también hay mucha gente que lo necesita y no lo busca. Yo sí que en su momento busqué ayuda psicológica porque es muy duro el cambio, es un shock emocional muy grande. Hay gente que tiene depresiones, ansiedad, miles de cosas porque no te cuesta mucho integrarte o extrañas mucho, echas mucho de menos al principio todo. Es como que a tus amigas, a tu familia, a tu madre, a tu ropa, a tu peluche, no sé, tontería, a tu perro, a tu todo. Entonces como que es muy, muy duro. Para mí, yo siempre lo digo a la gente más cercana, inmigrar es de las cosas más difíciles que te pueden pasar. A modo personal, sí. Más que a lo mejor, sí, como un duelo. Para mí es súper, súper complicado. Por eso hay gente que quiere inmigrar y yo le digo, nunca jamás voy a opinar de la inmigración de nadie. Cada uno hace lo que puede o lo que quiere. Pero yo siempre pienso que esta persona se lo piense, que lo valore, que tenga en cuenta lo duro que es. No es tan fácil. Que es difícil ser mujer Es difícil ser mujer, ¿no? Sí. Es un reto cada día. Sí. Y es complicado. Y una cosa que sí que agregaría, nosotras como madres de hombres, de varones, de machos, criarlos de otra manera, criarlos con una apertura muy grande, una apertura hacia la mujer, hacia que hay que respetar, hay que cuidar, hay que valorar, que nadie es más que nadie. Eso con respecto al día a día, con respecto al tema sexual, al tema visibilidad, que se críen abiertos, que tienen que respetar a todo el mundo. Yo creo que eso, yo como madre me esfuerzo todos los días para hacerlo y que mi hijo sea abierto de mente y de corazón también, ¿no? Que no rechace, que no discrimine, que valore, que cuide, ¿no? Que tenga respeto
por todo el mundo. A lo mejor las madres de niñas no lo ven, el esfuerzo también, que ellas darán su esfuerzo, ¿no? Pues yo tengo mis sobrinas que son niñas. Pero a nivel madre de un chico, yo creo que o lo puedes criar, cada una criará como quiera. Hay gente que lo cría machista, pero a mi modo de ver, la madre tiene una implicación muy fuerte en que tu hijo sea machista o no machista, o que tu hijo sea respetuoso o no respetuoso. Entonces yo desde que lo tuve a él, que sabía que iba a ser un nene, a nivel pareja hemos decidido que nuestro hijo va a respetar a todo el mundo, no se va a burlar de nadie, primero porque su madre es inmigrante, segundo porque su abuelo tiene una discapacidad, bueno, por muchas cosas. Él desde chiquito, y a lo mejor habrá gente que se horrorizará, él sabe un montón de cosas que a lo mejor otros niños no saben. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, el tema de que respete a la mujer como tal, de que respete primero a su madre, segundo a sus amigas, tercero a la mujer en general. Luego, ojalá y el día de mañana no se nos tuerzan, ¿no? Pero a día de hoy la enseñanza, al menos de nuestros niños, de mi niño, es que él tiene que respetar a todo el mundo y tiene que ser bueno, tiene que ser solidario. Son niños que se han criado con una madre trabajadora, con una madre inmigrante, con una madre luchadora, entonces él también ve y también hace un sacrificio, porque a lo mejor a él no le mola quedarse, yo qué sé, al comedor, por decirte, o a él no le mola quedarse con alguien en algún momento, cuando era pequeño a lo mejor, pero son niños que luego se hacen fuertes también y también son poderosos, porque han visto a su madre sacrificarse en un montón de aspectos. Yo creo que sí, que les van a dar valor, porque han visto a su madre y a su padre sacrificarse, han visto a su madre llorar, el pobre me ha visto muchas veces y me dice, ¿echas de menos a tu Titi? La Titi es mi hermana. Sí. ¿Y querrías estar con ella? Sí, pero no puedo. Es como que él ha visto la parte de la inmigración en mí y la parte de la lucha y del trabajo. Yo creo que Yo creo que pasa, ¿eh? pasa, pero no sé qué va a hacer.